Chonchi en la historia. La llegada de los conquistadores españoles en 1492 a América Central, la fundación de Santiago de Chile en 1541 y su presencia en Chiloé a partir de 1567 con la fundación de la ciudad de Castro por Martín Ruiz de Gamboa y Avendaño, provocó un cambio trascendental en el proceso evolutivo de cientos de pueblos indígenas que desde muy antiguo habitaron estos extensos territorios. Los conquistadores españoles bautizaron a la provincia como Nueva Galicia, nombre que no prosperó, ya que con el transcurrir del tiempo se siguió hablando de Chiloé, que en lengua indígena significa tierra o lugar de gaviotas. El poblamiento de Chiloé data de unos 6.200 años atrás, cuando los primeros grupos humanos se asentaron en el sector de Puente Quilo, en la comuna de Ancud. La llegada del europeo cambió la vida de los habitantes del archipiélago y en el caso de la comuna de Chonchi, los españoles conformaron villorrios, donde se encontraban asentamientos indígenas. El sector de Rauco constituye un ejemplo donde se encuentran vestigios arqueológicos en forma de conchales, donde se ha comprobado presencia humana por sobre los 4.000 años de antigüedad. La villa de San Carlos de Chonchi nace como pueblo de indios y de este lugar se tenían noticias desde el siglo XVII, pues junto al lugarejo de Vilupulli eran importantes puntos que visitaba la misión circular que los sacerdotes jesuitas implementaron hacia 1608 con el objetivo de evangelizar a los habitantes del archipiélago de Chiloé. Es bonito ver entonces la historia, cómo ha vivido con fuerza, pero más que vivir la historia con fuerza es vivir el presente con un pasado y un futuro que hay que cuidar, sin olvidar las raíces y sin quedarnos en el pasado o en el presente, sino siempre con proyección de futuro. Y aquí es donde la comunidad chonchina ha velado porque esto funcione. Y a mí me preocupa, como digo, en forma especial lo que significan las comunidades del campo, que son las que traen la tradición. Hay un libro muy bonito que salió hace poco donde habla de un misionero que vino hace ya el siglo XVII y cómo hablaba de las comunidades de aquí, de Chiloé, y especialmente de esta zona de Chonchi. Cuando hablan de Vilupulli, hace 200 y tantos años atrás, ¿cuánta gente iba a misa? Cuando hablan de Cucao, que ya existía como comunidad en aquel tiempo. Eran los primeros personas que vivían seguramente por esos lados. Entonces, bonito ver, 200 y tantos años atrás, ya la comunidad cristiana estaba formada y de alguna forma participaba del caminar de la iglesia y el caminar de la ciudad. Bueno, actualmente permanezco como fiscal de la capilla de Teupa. Me eligieron de fiscal hace más de 30 años, yo creo que son 35 años aproximadamente. Bueno, mi labor como fiscal al principio fue muy buena, muy bien acogida por la comunidad, bastante apoyo de parte de la comunidad. Lamentablemente todas esas personas ya no están con vida, han fallecido muchos de mis vecinos. También he tenido que acompañarlos en sus funerales, en sus velatorios, acompañar a la familia. Pero lo he hecho con todo gusto. Bueno, yo desde niño fui muy allegado a la iglesia. Nuestros padres eran muy católicos, muy serviciales. Ellos en vida también apoyaron mucho las actividades de la iglesia. Mi papá fue uno de los que aportaba siempre con madera, con todo eso para la reconstrucción o restauración de algunos daños que se producían en la iglesia. Mi papá siempre estaba ahí. Mi mamá también fue muy católica, muy católica. Entonces yo desde chico asistía a la misa y siempre me llamaba mucho la atención las lecturas bíblicas que se hacían a la misa y las prédicas. Y después me fui preparando también para lector en la misa, porque habían pocas personas que se atrevían a hacer las lecturas, que decían que no las entendían, que eran palabras complicadas y le daba un poco de vergüenza. Bueno, como todo tiene un comienzo, también al principio me daba un poco de temor, pero con el tiempo lo fui haciendo muy bien y la gente se fue fijando en mis condiciones y después el mismo párroco de ese entonces, el padre Pedro Nolasco, me dijo que por qué no aceptaba el cargo de fiscal. Eso fue después ya de los 20 años más o menos, 23, 24 años.
Estoy contento con todos los años que he estado de fiscal y yo creo que mi comunidad también. Esto es lo que hacemos hoy, esto es lo que hacemos hoy, llevando palabras de vida. Por los campos yo voy, llevando palabras de vida. Por los campos yo voy. La ciudad se funda por Real Cédula del Rey de España en el año 1767, 200 años después de la llegada de los españoles a Chiloé. De Chonchi se ha escrito que tal vez sea la ciudad isleña con mayor personalidad y prestancia, la que conserva junto a otros villorrios chilotes un mayor número de costumbres y tradiciones que la hacen particularmente atractiva y sugerente. Sus casas, sus calles y topografía, sus famosas mistelas y sus roscas diferencian a este pintoresco puerto de los demás centros poblados del archipiélago. También sus gentes, con apellidos que se repiten, con un hablar melodioso y con modismos muy particulares que persisten hasta nuestros días. Bueno, antiguamente, el año 1948, se hicieron 90 metros del muelle. Hoy día vemos el muelle completo, con lleno de embarcaciones, y es lo que le da vida. El puerto antiguamente pasaban barcos regionales, son los que salían de Puerto Montt, pasaban Puqueldón, Rilán, Quehue, Chelín, Castro, Chonchi, Keilen, Quellón, hasta Aysén. Los barcos que eran el Tengro, Trinidad, Taitao, Chacao, son barcos menores. Y barcos grandes a Punta Arenas también pasaban a cargar papas acá, porque ese tiempo se enviaba papas para Punta Arenas. Eran la Londra, Villamar, Villarrica, Puyehue. El movimiento marítimo era grande porque había la comuna de Chonchi era muy agrícola. Se enviaba mucha papa para Aysén, para Punta Arenas sobre todo. También embarcaban en Castro, acá en Chonchi también en el muelle. Acá estaba lleno de palafitos. Los palafitos llegó a su término en 1960 con el terremoto, que duró tres minutos el terremoto. Yo recuerdo, cuando era chica, iba a Chonchi, un pueblo donde había bastantes casas, también calle, ya la calle Centenario de hoy día, esa tenía casas hasta abajo. Y abajo en el puerto eran las palafitos, casas sobre el mar. Toda la costanera del frente, lo que es hoy de Chonchi, estaba con casas sobre el mar, palafitos. Eso. Y la primera casa que conocí yo, que fue la casa del Banco del Estado, que es hoy día, era en la esquina abajo donde está hoy día la señora Eliana Cárcamo. Ahí en ese lugar conocí yo el banco. Después, y el correo era acá arriba, frente, donde sale ahora el camino que va para Keilen, es un poquito más abajo, una casa, todavía está la casa esa. Era el correo, y al otro lado, donde está ahora la casa que fue de los Álvarez, y la casita de informaciones, más o menos por ahí a esa altura estaba el carabinero, ¿cómo es? El retén de carabineros. Con el transcurrir del tiempo, Chonchi fue creciendo y empinándose a los cerros y plataformas de su singular topografía, hasta convertirse en lo que es hoy, la ciudad de los 3 pisos, con su calle Centenario, zona típica, su iglesia monumento nacional y patrimonio de la humanidad desde el año 2000. A principios del siglo XIX, un informe del almirantazgo francés describía a Chonchi como un pueblo donde había 6 escuelas primarias y 305 alumnos. Fue la época de visita del naturalista inglés Charles Darwin, que con el tiempo se convirtió en el destacado científico que desarrolló la teoría de la evolución de las especies. Darwin realizó un viaje desde Castro a Cucao en el año 1835. En su viaje va describiendo un paisaje que le cautivó. Se detiene y describe la iglesia de Vilupulli, muy cercana a la ciudad de Chonchi,
y luego viaja rumbo al suroeste con el objetivo de llegar a Villa Huillinco. Allí descansaron sus cabalgaduras y se trasladaron en bote hacia el lugarejo de Cucao. Junto al mar, ve un paisaje que le asombra y realiza un viaje donde describe la fuerza del mar hasta alcanzar la punta Huentemó. Su descripción señala: salimos de Castro y nos dirigimos hacia el sur siguiendo constantemente la costa. Atravesamos muchos caseríos y en cada uno de los cuales veíamos una gran iglesia de madera. De Huillinco a Cucao nos trasladamos en piraguas y luego a caballo a Huentemó. El distrito de Cucao es el único punto habitado de toda la costa occidental de Chiloé. Allí la mar rompe con furia y me dicen que durante las tempestades los mugidos del mar se oyen en Chonchi y Castro. Quizás desde la época de Darwin hasta la actualidad, la villa de Huillinco ha sufrido muchos cambios, pero igualmente en sus casas, iglesia y cementerio podemos apreciar la habilidad manual del chilote, su modo especial de sentir y construir en madera. Cuando niña era un lugar, se puede decir, casi desierto. Había muy poquitas casas, las que recuerdo, yo creo que no habían más de 8 casitas, todas casas chicas. La gente vivía de su trabajo, la siembra de papa, también crianza de animalitos, crecían sus ovejitas, vacunos, eso, y vendían el carbón, que les costaba para llevarlo al pueblo, porque el camino no había, se puede decir, eran barreales, muy, muy, muy difícil para llegar, muy difícil. Y bueno, la gente así vivía, los que vivían en Cucao, supongamos en este lago había días muy lindos en primavera, muy calmos, muy tranquilos, pero venía el invierno y pasaba la gente de Cucao a veces hasta 8 días aquí en Huillinco porque no podían regresar a sus casas por el temporal, porque eran botecitos a remo que les costaba mucho para llegar. Otros a veces iban costeando y a veces llegaban, pero les demoraba. ¿Cuánto tiempo? Sufrían terriblemente esa gente para vivir. Hoy día viven en la gloria. Y el pueblo de a poco fue llegando una que otra persona que vinieron a edificar casitas y de a poco fueron año tras año cuando ya fue viendo, también ya hubo un negocito chico, después por ahí se fue acomodando la gente. Pero ya en estos últimos años ha ido creciendo muy de golpe. Huillinco es, junto al caserío de Teupa y Cucao, uno de los pocos lugares donde en Chiloé se pueden observar particulares cementerios, donde las casitas de madera nos hablan de una verdadera cultura de la muerte en Chiloé, donde el chilote expresa todas sus creencias y religiosidad popular que se traducen en fiestas patronales, devociones de santos y otras expresiones de fe, donde las iglesias, como arte mayor, a través de su torre fachada, tratan de llegar al cielo. Como decía, el cementerio se mantiene y se reúne todas las condiciones para que sea muy visitado en la época de verano por las casitas que tiene. Yo he conversado con gente ya mayor que yo y me han dicho que eso tiene una razón. Las casitas no se hacen por hacerlas solamente, sino que tienen una razón. Las casitas se hacen porque nuestros padres, cuando se casaron, lo primero que trataron de hacer fue una casita para que ellos vivan y vivan con sus hijos. Es lo que hace toda pareja cuando se casa. Un poco tiempo viven con los padres cuando no tienen los medios económicos, pero después tratan de hacer su propia casita para vivir con su esposa y con su familia. Entonces los hijos, en recompensa a eso, cuando los padres se mueren, le hacen también la casita en el cementerio, para que ahí puedan ellos descansar tranquilos. Y si usted se fija en el cementerio, en todas las casitas está el matrimonio, el esposo con su esposa. Y si falta alguno de ellos es porque todavía está vigente. Pero esa es la idea, de que la casita sea para el matrimonio, para el papá y para la mamá. ¿Por qué lo hacían? Era porque cuando una casita entonces recuerda sus deudos en noviembre. Entonces, si hay un tiempo malo,
ellos venían y quedan dentro de la casita. Tenían banquitas a los lados y se sientan, prenden sus velitas ahí y ahí pasaban el día acompañando a su difunto que descansa. Llegado al siglo XX, la ciudad de Chonchi se fue consolidando como uno de los puertos más importantes de la provincia. Su vida se desarrollaba principalmente en el sector costanera. Ahí llegaban las lanchas, los buques de la ferronave y de la empresa marítima del Estado. ¿Cómo no recordar el paso del Trinidad, el Tenglo, el Villarrica, el Osorno, el Taitao, el Puyehue y el Navarino? Era una época donde muchos vecinos se reunían en los clubes. Tiempos de ayuda mutua, de mingas y fraternidad. En las fiestas se disfrutaba la música de Huiñiqueldo y Cuncuna. Y en cuanto a sus personajes, aún se recuerda con nostalgia a don Ciriaco Álvarez, el rey del ciprés, con su huiñiporra y bigote caiceriano, un hombre que dio mucho trabajo y que de alguna manera fue conquistando los archipiélagos australes. Avanzado el siglo XX, muchos pobladores de Chonchi se trasladaron a la Patagonia en busca de trabajo. Con esfuerzo y sacrificio ayudaron a su incorporación. En esa época el isleño emigró por necesidad, porque el archipiélago carecía de fuentes de trabajo y la mantención de la familia en una economía de subsistencia ofrecía un complicado panorama para el hombre y la mujer. En la Patagonia, el trabajador chilote contribuyó al desarrollo de la ganadería lanar, utilizando sus manos como su recurso más preciado, y en una geografía tan lejana de su natal Chiloé, se convirtió en esquilador, domador, peón de estancia, constructor, carpintero, minero, albañil y peletero, desempeñando múltiples actividades en un territorio lleno de carencias, en una zona sin la efectiva presencia del Estado, que a fines del siglo XIX era solo un espejismo en la inmensidad del paisaje que se había incorporado. Hoy, en pleno siglo XXI, los desafíos de la ciudad y comuna son muchos. Sin embargo, destacamos en el chonchino el esfuerzo desplegado en sus propias instituciones que desde muy antiguo han tratado de llevar a la Villa San Carlos por el camino del desarrollo y el progreso. Destacable es el panorama que hoy, después de más de un siglo, despliega el Cuerpo de Bomberos de Chonchi, con un importante número de voluntarios que se perfeccionan para hacer real el lema de los bomberos chilenos: salvar vidas y bienes. Hoy día, 113 años de historia, puede resumir uno que los primeros pasos que dieron estos visionarios hombres agrupados para darle un servicio a la comuna en sus primeros años, quizás armados con baldes, ganchos y lo mínimo que se contaba en ese tiempo para salvaguardar la gente, salvaguardar la población, proteger vidas y bienes. Y con el pasar del tiempo, después de 113 años, creo que haciendo un análisis ha ido creciendo el Cuerpo de Bomberos, sus inicios como en la forma más básica. A medida que va pasando el tiempo también van fundándose, creándose nuevas compañías, llegando también nuevas personas, nuevas generaciones. Y hoy día Bomberos de Chonchi no solamente apaga incendios, hoy día las emergencias son más complejas que hace muchos años. Hoy día tenemos que capacitarnos porque tenemos que hoy día perfeccionarnos porque a medida que pasa el tiempo las emergencias son más complejas y tenemos que estar antes, capacitarnos cómo poder hoy día salvaguardar de la mejor forma posible con modernas técnicas de extinción, renovar siempre el material mayor, estar siempre antes de la emergencia. Hoy día creo que haciendo un balance general, creo que nos damos cuenta que hoy día Bomberos es parte importante de esta comuna, porque no solamente atiende las emergencias de cualquier tipo, hoy día Bomberos es para cualquier requerimiento de la población. En su largo caminar, Chonchi se ha desarrollado con el esfuerzo de sus vecinos y autoridades que en el pasado y en la actualidad entregaron y entregan su mejor esfuerzo para beneficio de su comuna y habitantes. Muchos son sus desafíos, los que compartimos con su autoridad. Uno como alcalde siempre la misión principal
es poder desarrollar personas para que puedan ir mejorando paulatinamente su calidad de vida. Yo creo que Chonchi, al igual que muchas otras comunas, tienen particularidades importantes, y esas particularidades importantes hay que mostrarlas, hay que conservarlas, pero por supuesto también hay que trabajarlas. La mayor riqueza que tenemos es el patrimonio vivo, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio que tenemos a través de nuestra naturaleza, que es nuestra gente también. Cuando hablo de patrimonio vivo, hablo de lo que realmente es, ha sido y va a ser nuestra gente, que es donde está su mayor riqueza. Hay paisajes bonitos y hermosos en todos lados, pero la riqueza que tiene Chiloé en su gente es única. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que seguir fomentando. ¿Para qué? Porque a través de nuestra gente se han hecho infraestructura, a través de nuestra gente se hizo arquitectura. Los patrimonios que tenemos hoy día como patrimonio arquitectónico, que son las iglesias, lo hizo nuestra gente. Y lo hizo a través de mingas, a través de sacrificios, a través de la unidad. Y yo creo que hoy día Chonchi tiene que mirar y tiene que apostar hacia el turismo. Tiene que apostar hacia un turismo pensando en el puerto, pensando en su arquitectura, un turismo pensado en el desarrollo de lo que significan productos que vienen desde la tierra, como las papas nativas, por ejemplo, como las hierbas medicinales, como los lavaderos de oro, como los molinos de agua. Podemos todos pensar que Chiloé es un eje turístico, pero para eso tenemos que tener infraestructura adecuada, tenemos que tener nuestra gente preparada también, tenemos que preparar nuestra infraestructura portuaria, nuestra infraestructura vial, tenemos que considerar que tenemos que entregar y mejorar nuestra calidad de servicios hacia las personas que pudiesen visitarnos. Y la calidad de servicio significa partir también por nosotros de volver a lo que era Chiloé, de volver a lo que significaba y lo que la gente que todavía queda, que va a volver a la amabilidad, a la generosidad que tenía Chiloé. Cuando uno le preguntan fuera de la provincia, ¿y usted de dónde? No, yo soy de Chiloé. No, yo soy de Chonchi. Y eso yo creo que es un tema de orgullo. Nosotros no tenemos por qué sentir vergüenza de decir soy de Chiloé. Muy por el contrario, yo creo que es un sentido de orgullo y que tiene que seguirse fortaleciendo. Como alcalde de la comuna de Chonchi, quiero hacer una cordial invitación nomás a cada una de las personas que tengan de verdad el placer de poder conocer nuestra hermosa comuna de Chonchi, donde se van a encontrar con un territorio hermoso, pero por sobre todo con una gente amable, cariñosa y gentil, que va a hacerlos recordar lo que significa Chiloé, lo que significa el corazón de Chiloé. Esa gente entregada a su tierra, esa gente entregada a su cultura, esa gente entregada al folclore, entregada a su arquitectura. Esa es la invitación que quiero hacerles a todas las personas que vengan a visitar nuestra comuna de Chonchi. Chonchi, patrimonio vivo, representa lo que representa Chiloé, que es un territorio hermoso, integrado con su gente. En el pasado, la comuna de Chonchi se construyó en base al esfuerzo de sus habitantes, los que abrieron sendas, limpiaron campos, cultivaron la tierra y fueron hábiles comerciantes. Hoy, la ciudad con su arquitectura refleja el esplendor de ese pasado. Tiempos que los habitantes de hoy quieren evocar como base para proyectar su desarrollo y legar su patrimonio a las futuras generaciones.